Hola chicos, para esta semana vamos a analizar la segunda y tercera ley de Newton. Segunda ley de Newton o la ley del movimiento. La fuerza neta o resultante que actúe sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a su masa. La representación gráfica y matemática sería: fuerza neta o resultante es igual a la masa por la aceleración, donde la aceleración es un vector que tiene módulo, sentido y dirección, y la masa es una cantidad escalar. En estas dos imágenes tenemos dos ejemplos que explican la segunda ley de Newton. En la primera imagen, si dos autos de igual masa se impactan, el auto que lleve más aceleración imprimirá mayor fuerza. En el segundo ejemplo, observamos a objetos de diferente masa y la ley nos dice que la masa es inversamente proporcional a la fuerza. Si los cuerpos se mueven con la misma aceleración, como en el ejemplo de la caída libre, donde la aceleración de la gravedad es la misma para todos los objetos sobre la superficie de la Tierra, la fuerza será en relación a la masa, porque aunque cae en el mismo tiempo conservando la aceleración, el cuerpo de mayor masa caerá con mayor fuerza, y la fuerza donde están cayendo es el peso. La fuerza que está representando en esta caída libre es el peso, sin tomar en cuenta la resistencia del aire. La velocidad terminal. Para explicar lo que es la velocidad terminal, es necesario abordar el significado de resistencia del aire. Para movimientos de distancias más largas, no se puede descartar el efecto producido cuando un objeto que se mueve choca con las moléculas del aire. A esto lo llamaremos resistencia o rozamiento del aire. Como vemos en la primera figura, tenemos dos objetos, una pluma y una pelotita que están cayendo libremente, pero aquí está la resistencia del aire. En el segundo ejemplo, observamos que no existe resistencia del aire, sino están cayendo en el vacío. Mientras más grande sea el objeto y más rápido caiga, habrá más colisiones o choques con las moléculas de aire. Aunque la densidad del aire es un factor también determinante, se puede considerar un valor constante cerca de la superficie de la Tierra. Si un cuerpo cae y por efecto de la gravedad su velocidad aumenta, la fuerza retardante provocada por la resistencia del aire se incrementa, ya que a medida que aumenta la velocidad, la densidad del aire también aumenta. Cuando esta fuerza de fricción del aire iguala al peso del cuerpo que cae, la fuerza resultante se hace cero, logrando que se cumpla la primera ley de Newton. Es decir, que el cuerpo siga cayendo, pero con la misma velocidad que alcanzó en el momento que se igualaron las fuerzas. Esta velocidad, que es constante, se denomina velocidad terminal. Como en los ejemplos, tenemos que en el caso de la resistencia del aire, siempre va a llegar a la superficie primero el objeto que tenga mayor peso. Cuando no existe resistencia del aire y son distancias largas, podemos decir que los dos objetos van a llegar al mismo tiempo a la superficie.
Un ejemplo para aumentar el tiempo de caída es la de los paracaidistas, que adoptan una posición horizontal, aumentando al máximo la fricción con el aire y logran llegar más rápido a la velocidad terminal. La fuerza de rozamiento. La fricción se refiere a la resistencia presente en el movimiento. Cuando dos cuerpos entran en contacto uno con otro, la fuerza de fricción depende del tipo del material de la superficie de los cuerpos en contacto. Su valor es diferente por cada material y está presente en todo tipo de medios, sólidos, líquidos o gaseosos. En situaciones de la vida cotidiana, a veces queremos disminuir la fricción y en otras ocasiones queremos aumentar. Por ejemplo, para disminuir la fricción, lubricamos las partes móviles de un motor. Esto permite que se muevan libremente, evitando el desgaste de las piezas, reduciendo el consumo de energía. Simplemente las máquinas no podrían funcionar sin la reducción de la fricción con grasa y aceites. Para aumentar la fricción, por ejemplo, en las plantas de los zapatos se utilizan materiales rugosos y de esta manera evitar que resbale o patine. Cuando las superficies se presionan unas con otras, ocurre una soldadura o unión local en zonas donde las asperezas hacen contacto y para superar esta fuerza de adición producida se debe aplicar una fuerza que logre separar las regiones unidas. Existen dos tipos de fuerzas, la fricción estática y la fricción dinámica, o fuerza de rozamiento estático o fuerza de rozamiento dinámico. La fricción estática o fuerza de rozamiento estático es la que existe siempre que las fuerzas no permiten el movimiento relativo entre las superficies. En forma de ecuación se puede expresar: fricción estática es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. Aquí es el ejemplo, es el primer gráfico. Cuando la fuerza de fricción estática es máxima, a esta situación la denominan movimiento inminente y esta fuerza de fricción es menor que la fuerza aplicada. En el segundo ejemplo podemos observar cuando ya se quiere dar inicio al movimiento. El objeto aplica una fuerza sobre el otro objeto para poder dar inicio al movimiento. La fuerza es mayor frente a la fuerza de rozamiento estática. En cambio, la fuerza de rozamiento dinámico o fricción cinética existe cuando hay movimiento relativo entre las dos superficies de contacto. Es el caso del tercer ejemplo, donde la fuerza de rozamiento dinámica es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. La fuerza de fricción estática entre superficies paralelas en contacto tienen la dirección opuesta al movimiento y sus magnitudes son diferentes. El coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Podemos observar una gráfica de la fuerza versus fuerza de rozamiento, donde en este sector podemos observar una pendiente positiva donde existe equilibrio. Cuando aplicamos una fuerza para dar inicio al movimiento, observamos justo en este punto y está pendiente paralela a la fuerza
observamos que ya existe el movimiento. La tercera ley de Newton o ley de la acción y reacción nos dice, si un cuerpo ejerce una fuerza, acción, sobre otro, este produce otra fuerza de la misma intensidad, reacción, pero de sentido opuesto. Como podemos observar en esta imagen, un hombre está aplicando una fuerza contra una pared. La fuerza que aplica el hombre tiene la misma intensidad que la fuerza que ejerce la pared, solo que estas dos fuerzas son de sentido contrario. El individuo o el hombre ejerce una fuerza hacia la derecha y la pared le devuelve una fuerza en sentido contrario, pero con la misma intensidad. Otro ejemplo también es cuando una persona está nadando, la fuerza de reacción del agua sobre el nadador, existe otra fuerza que ejerce el agua sobre la mano del nadador, como podemos ver en este ejemplo. Vamos a observar este enlace que nos va a fortalecer la explicación de la tercera ley de Newton. Gracias, chicos.